Teniendo como telón de fondo a cientos de miles de ciudadanos que exigen un cambio de gobierno para Venezuela en las calles, Nicolás Maduro convoca una asamblea constituyente. Necesitamos transformar el Estado, sobre todo esa Asamblea Nacional podrida que está ahí. Crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Cambiando las reglas, el chavismo busca mantenerse como sea en el poder y ganar tiempo en medio de la peor crisis de legitimidad que ha enfrentado en toda su historia. Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente puede sustituir a los poderes, sí. ¿Puede coexistir con ellos? Sí. Será una decisión de los constituyentes reunidos. ¿Puede mantener el cronograma electoral? Perfectamente lo puede hacer. La convocatoria ayer que hacen no está en nuestra Constitución. O sea, hay que partir por allí. No se está convocando un proceso constituyente. En Venezuela lo que se está dando es un golpe de Estado, que en este caso es un autogolpe, porque es el propio gobierno el que está promoviendo todas estas acciones al margen de la Constitución. Mientras tanto, en las calles y pese a la fuerte represión policial, aún persiste el clamor que pide la libertad de los presos políticos y la convocatoria inmediata de elecciones libres y transparentes. Venezuela quiere cambio y está harta este gobierno asqueroso, asesino y corrupto. La porquería más grande del mundo, un golpe total a su misma Constitución que ellos mismos la hicieron. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Desde la ciudad de Caracas, el epicentro de las manifestaciones, la reconocida líder opositora, María Corina Machado, responde a la estrategia que propone el régimen chavista para mantenerse en el poder y explica las consecuencias que en este momento traería para Venezuela una constitución elaborada por un gobierno sin legitimidad y aferrado al poder. Desde Ciudad de México, el expresidente de México, Felipe Calderón, habla sobre la batalla que libra Venezuela por recuperar su democracia, el papel de la comunidad internacional y explica si con estas decisiones Nicolás Maduro está acelerando o no la caída del régimen chavista que ya completa más de 18 años en el poder. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: la nueva estrategia del chavismo en Venezuela, que en medio de la peor crisis de legitimidad que ha enfrentado en los más de 18 años que lleva en el poder, ha decidido que su mejor defensa es el ataque. El punto clave de la noticia: como si fuese, abro comillas, plastilina, o quizás un traje que se puede confeccionar a la medida del gobernante, Nicolás Maduro decidió convocar una asamblea para una nueva constituyente. El punto clave de esa noticia: la respuesta del régimen chavista al clamor de cientos de miles de ciudadanos que exigen elecciones libres y transparentes, no solo en este momento es la represión en las calles, sino también ahondar en el carácter dictatorial de su régimen. Para muchos, la constitución propuesta por Nicolás Maduro es el último paso de cara al aniquilamiento de la democracia y la instauración de una dictadura en Venezuela. Yo estoy preparando un nuevo escenario para Venezuela. Tras un mes de tensión en las calles de Caracas, la oposición advertía lo que el régimen venezolano se traía entre manos. Que cualquier paso en relación a convocar una constituyente comunal no es otra cosa que la continuación del golpe de Estado que se vive en Venezuela.
Esa pretensión del chavismo, alertada por los opositores, fue sellada por el propio Nicolás Maduro un día después de amenazar con lo que él llamó una nueva salida revolucionaria. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. El anuncio de Maduro llegó con varias condiciones que claramente desbordan cualquier presunto intento de diálogo con los opositores políticos que en las calles han venido exigiendo elecciones libres y el restablecimiento del orden democrático. No una constituyente de partidos políticos y élites, no. Una constituyente ciudadana, obrera, comunal, misionera, campesina. Según Maduro, la Asamblea Constituyente de tipo comunal estará conformada por 500 miembros que no serán electos de forma universal, sino sectorizados y bajo parámetros impuestos por el gobierno. Para elegir unos 500 constituyentistas aproximadamente. Unos 200, 250 electos por la base de la clase obrera, de las comunas, de las misiones, de los indígenas, de los campesinos, de los barrios. En respuesta a la nueva y polémica apuesta de Maduro, la oposición llamó al pueblo a la desobediencia y a mantenerse movilizado contra el régimen. Estamos pariendo una nueva Venezuela. Es una constituyente como tal, yo lo llamo el fraude madurista, es una madurada, eso es lo que sería ese proceso, es un gobierno que pretende, por vía de un fraude constitucional, pasarse por encima a nosotros los venezolanos y que nosotros los venezolanos, que somos el poder originario, no podamos activar la fuerza que nos establece nuestra Constitución. En voces de la oposición, con la convocatoria a una constituyente en las condiciones que pretende Maduro, Venezuela enfrenta el peor golpe contra la Constitución y la democracia. Ya dicen de entrada, el 50% de los miembros de la constituyente ya los eligió el gobierno. Fíjense que en sus declaraciones no hablan de voto universal, directo y secreto. Lo único que hablan es, escuchen a todos los altos funcionarios del gobierno, hablan de voto directo y secreto. En medio de la creciente tensión política, queda la duda si la Asamblea Constituyente hecha a la medida de Maduro podría coexistir con la Asamblea Nacional de mayoría opositora o si por el contrario será la última y definitiva estocada del régimen en la usurpación de las funciones al actual Parlamento. Basura. Muy bien, invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa La Noche. Para ustedes, ¿qué representa que como respuesta a las fuertes protestas ciudadanas, el chavismo ahora decida convocar una asamblea para una nueva constituyente en Venezuela? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Hoy tenemos un panel de invitados bastante interesante, bastante importante. Voy a comenzar en la primera parte de este programa saludando en Ciudad de México a Felipe Calderón, expresidente de México entre el año 2006 y 2012, integrante del reconocido Club Madrid, organización independiente compuesta por 110 jefes de Estado y de Gobierno democráticos de 70 países de diferentes latitudes del mundo. Señor expresidente Calderón, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Muy buenas tardes en México, buenas noches allá en Caracas. Le agradecemos el tiempo que estará con nosotros, señor expresidente. La primera pregunta que le quiero hacer es precisamente sobre esa propuesta que ha hecho en las últimas horas el régimen chavista en Venezuela. Van a convocar una asamblea constituyente. Para usted, ¿qué representa esta decisión de un régimen que en este momento está prácticamente contra la espada y la pared? En la comunidad internacional ha recibido serias críticas y en el plano interno enfrenta una serie de protestas que ya completan un mes. Bueno, es que la pregunta hasta sobra. En el plano mundial es una increíble ridiculez, es una carcajada internacional, francamente, esa asamblea constituyente donde no votan los ciudadanos y donde el gobierno pone arbitrariamente la mitad.
de los integrantes. Yo imagino esas escenas, el discurso que acabo de escuchar de Maduro, apelando a la clase obrera con esa voz engolada propia de la demagogia. Y, caray, pues le podría decir que es un circo con un payaso muy grande, lamentablemente con un payaso armado, pero es francamente un circo que acá provoca, pues francamente, risa, si no es que fuera terrible la situación que está viviendo el pueblo de Venezuela y con la cual nos solidarizamos. Es simplemente, es indiscutible, no tiene caso, es una increíble estupidez. Es una cosa verdaderamente de dar risa lo que está proponiendo el gobierno, y en todo caso habría que enfocar las fuerzas del análisis y todo tipo de fuerzas políticas, internacionales, diplomáticas, a aliviar ya la condición de opresión y de sufrimiento que tiene el pueblo venezolano. Expresidente, usted dice que es una estupidez, que es un payaso. Pero lo cierto es que Nicolás Maduro continúa gobernando en Venezuela. ¿Cuál cree usted o cómo cree usted que la oposición puede llegar a frenar a ese payaso como usted lo califica, teniendo en cuenta que así para muchos sectores esto resulta una ridiculez? Lo cierto es que va a avanzar en ese proceso y sigue haciendo prácticamente lo que quiere en Venezuela. Por eso dije que el problema es que es un payaso armado, que tiene a los espectadores del circo como rehenes. Y me parece que la gente, yo sé que es difícil dar recomendaciones o lecciones desde fuera, me apena mucho estar en esta condición de no poder hacer mayor cosa desde México, pero es vital que continúen las movilizaciones y las protestas. A pesar del cansancio, de la represión, es importante que la gente siga movilizándose. 2, es importante abrir brechas de diálogo, de interacción con mandos medios de las Fuerzas Armadas mismas y de las fuerzas policíacas, porque ellos y sus familias probablemente también están sufriendo. 3, hay que explorar qué fue el desenlace que tuvo, por ejemplo, en la primavera árabe, que también vivieron situaciones terriblemente apremiantes como esta. ¿Qué desenlace tuvieron en esos países? 4, creo que debemos seguir presionando en la escena internacional a que liderazgos internacionales tomen acción determinante en el sistema internacional, en los sistemas de pagos, en las relaciones comerciales, en las relaciones políticas, para verdaderamente detener estas acciones opresivas, incalificables, ridículas, insisto, que está tomando el gobierno de Nicolás Maduro. De manera tal que yo no esperaría, desgraciadamente, que el diálogo pueda prosperar. Ha sido una farsa. A mí me gustaría respetuosamente, yo le pido al Santo Padre, a Francisco, que se pronuncie sobre la represión, el autoritarismo y el sufrimiento del pueblo de Venezuela hoy, que es importante que las voces que tienen una autoridad moral como la de ella se escuchen, que hablen los presidentes de los países, que hablen los congresos, que los países que puedan tener más influencia sobre Venezuela, trátese de China, el propio Cuba, otros, actúen ya para detener esto que es una verdadera masacre, y que Colombia, en fin, otros que tienen injerencia directa, desde luego México, Brasil, no claudiquen en su responsabilidad internacional para ayudar cuanto antes al pueblo venezolano. Señor expresidente Felipe Calderón, ¿qué va a suceder en Venezuela si eso que usted está pidiendo en este momento no se llega a dar? Si no se da esa acción de la comunidad internacional, si quizás en los próximos días ya las personas que han salido a manifestarse a las calles deciden o sencillamente se cansan de hacerlo, ¿estaríamos en Venezuela ya ante una dictadura similar a la cubana? Hace rato que están en una dictadura, eso es evidente. Es evidente y la única diferencia es que en el caso cubano el Estado y el gobierno tienen ya todo el control de todos los medios, tienen todo el control de todas las calles, tienen todo el control del cansancio de la gente, y eso evidentemente que genera una condición muy distinta.